Ayer salió una encuesta. Le vamos a dar la bienvenida a César Campos, con quien vamos a conversar. Él es analista político, para hablar un poco de esto. Y mientras vamos a la pantalla, Martín, porque vamos a ir revisando también las gráficas para poder conversar con César. César, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, César. Buenos días, Claudia, Martín, un gusto estar en contacto con ustedes. A ver, una encuesta más que nos deja dos elementos, acá Martín, dos elementos que son la constante en las últimas encuestas. Rafael López Aliaga sigue arriba, Keiko va segunda, pero este tercer, cuarto lugar es el que queremos explicar, por lo menos en esta aparición. Tenemos a Alfonso López Chau, que al parecer sigue con el vector en ascenso, y a Carlos Álvarez, que se mantiene dentro de su cuarto lugar. Hay una contradicción con otras encuestas que le daban una bajada en las encuestas mayor a Rafael López Aliaga. Aquí todavía se sostiene un poco, pero sigue estando primero. Keiko Fujimori también baja un poco. ¿A quiénes estaría yendo este voto de la derecha conservadora que se pelea entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori? Bueno, yo veo en realidad que lo que está evidenciándose a 40 días de las elecciones del 12 de abril es la consolidación de una intención de voto, pero que sigue siendo bastante bajo. El propio José Manuel Saavedra explicaba ayer a Carla Musqui en Panorama acerca de cómo Rafael López Aliaga parece ya mostrar un músculo de voto duro, pero que sigue siendo relativamente bajo. En segundo lugar, lo que aparece Keiko Fujimori, ya un poco más distanciada, probablemente tenga que ver, también lo explicó Saavedra, respecto al último incidente político que hemos tenido, que es la crisis de gobierno, la salida de Gerí y la asunción de José María Balcázar a la jefatura del Estado. Y ahí me detengo, César. También en la intención de voto. Y ahí me detengo, porque si de incidentes, bueno, incidentes por decirlo menos, ¿no? Con lo de lo que ocurrió en la última semana en la crisis de gobernabilidad. Pero, ¿cómo explicar eso a la luz de otra denuncia que fue grave en el tema de Renovación Popular con Milagros Aguayo? Porque eso no ha hecho que López Aliaga deje la punta. En efecto, sí. También explicaba el mismo Saavedra cómo López Aliaga ha visto de todas maneras mellado, según la propia encuesta de CIT, en algo la intención de voto. Pero eso no quita, desde mi punto de vista, el hecho de que ya se está evidenciando por lo menos el voto duro, el voto irreversible. Reitero que sigue siendo bajo. Esto no va a definir, por supuesto, esta fotografía aún lo que va a suceder el 12 de abril. Tenemos que aproximarnos al panorama cercano al 12 de abril, dado que también yo creo que hay otro elemento que va a influir, que es esta situación tremenda, dramática, trágica que viven la mayoría de peruanos en relación con los efectos del niño costero. Y sobre eso mismo, la realidad de cada uno de los peruanos los absorbe hacia otro tipo de cosas. Veo, César, que hay un gran ganador del cual nadie habla, que son los peruanos que tienen un menú, porque cuando salen las encuestas hay algunos nombres que suenan, que son estos 5 o 6 nombres primeros, pero de ese menú, 50% de los peruanos deciden no votar por ellos, votar en blanco, no ir a votar. O sea, hay un 50% de peruanos que no han decidido su voto o que han decidido que no quieren a ninguno de estos. ¿Crees que todavía estamos en un momento en que puede aparecer ese outsider que agarra esta ola y pasa por encima de estas personas y se cuela a la segunda vuelta? ¿O crees que va a estar entre estas personas ya estando tan cerca de las elecciones con ese voto duro que tienen hasta ahora Keiko y Rafael López Aliaga? Sí, en efecto, todavía en este panorama primario que estamos observando, hay la posibilidad que algunos corran más. Falta todavía, por ejemplo, la definición del voto antilimeño, del voto anticentralista que proviene del sur del país, que es un voto significativo y donde ahí más bien la izquierda trata de pugnarlo. Y en efecto, como se señala, hay por lo menos algunas novedades. El candidato Wolfgang Grosso está, por ejemplo, teniendo un mayor afecto dentro de las redes sociales y también, al parecer, dentro de sectores empresariales. ¿Y a quién les carga Grosso? ¿A quién le está quitando votos Grosso? Él se considera un candidato de derechas. Claro, pero por lo menos interpreta o encarna el tema también de la seguridad, algo que a última hora quiere hacer José Luna de Podemos
con la liberación del señor Urresti. Él mismo ha señalado, ya está señalando en sus mítines, que Urresti va a ser la garantía de establecer políticas públicas adecuadas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Claro, pero Tendríamos que ver vamos también ahí. ese mapa. Y en segundo Sí. lugar, si en realidad el señor Urresti todavía está en la memoria de muchos votantes. Sí, pero y vamos, y yo vuelvo con cosas que podrían eventualmente tener un bolsón de asegurado, si así se quiere, entre comillas. Porque el señor Luna Galvez se atribuye también el tema de los desembolsos de la AFP en el último año. Y eso no logra que él capitalice de otra manera, porque siguen apareciendo otros nombres y él se mantiene ahí. Vamos a ver a los siguientes en la fila. Ahí está. Grosso, que no aparecía, ya está casi en 3. Siempre tengamos en cuenta que hay un 2.5%, me parece, de posibilidad de error para arriba y para abajo, con lo cual todos estos estarían básicamente empatados. Pero Grosso aparece y no aparecía antes, José Luna se mantiene, Forsyth ya es la segunda encuesta en la que aparece acá, aparece también Paul Jiménez con el famoso partido del Perro Verde y Ricardo Belmont, que se mantiene también. ¿Crees que de aquí alguno de estos pueda ser el que canalice ese voto que todavía no se ha decidido? Sin duda alguna, Martín, es muy probable y alta la probabilidad de que puedan surgir de ahí. El tema es cómo tienen que pugnar por eso las personas que van. ¿Pero crees que es de aquí o es los que todavía ni siquiera están acá? Hay 30 más. Sí, pero de esos 30 ya va a ser un poco difícil ir escarbando. Ya lo ha anunciado además José Manuel Saavedra, la verdadera encuesta, Claudia Martín, tiene que darse con la cédula electoral kilométrica que vamos a tener al frente. Según anunció Saavedra, tiene que ser así, porque la verdad que yo me temo que se va a cruzar mucho el voto, va a haber confusión y debemos ya saber exactamente cuál es la tendencia, no solo de las candidaturas presidenciales, sino también al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y al Parlamento andino. Ahora, pregunta, ¿el debate va a ser un punto de inflexión en este marcador? Otra encuesta y otra encuestadora, como es la de Datum y la propia Urpi Torrado, ha señalado que sí, que considera de que el debate por lo menos va a definir algunas inclinaciones, proclividades. No estoy seguro si las personas van a seguir de cerca todos los debates, pero ya sabemos que las redes sociales actúan ahora sintetizando los mensajes y a lo mejor alguno de los mensajes de los aspirantes puede pegar. César, ¿tú crees que, yo recuerdo una elección en la que Ricardo Belmont candidataba a la alcaldía de Lima, ha sido el candidato 2 veces y 2 veces ha ganado, y había distritos donde no había puesto candidato y el arrastre fue tal que ganaba en esos distritos? Entonces, en esas elecciones la sábana electoral es tan grande que hay mucha gente que planea simplemente marcar e irse, con lo cual ese arrastre no generaría voto cruzado. O sea, son 10 posibilidades distintas y la gente ni siquiera sabe hasta la hora de llegar a la cola por quién va a votar. ¿Crees que el arrastre sea algo importante aquí o crees que la gente va a pensar por quién votar para presidente, para senador de acá, para senador de allá, para diputado de por allá y parlamento andino? Y en cada uno tienes 2 posibilidades. Difícil, ¿no? Me parece una buena pregunta y una buena reflexión, Martín, porque en efecto la única prueba que nos puede demostrar que la gente por lo menos está aproximando a manejar esa kilométrica cédula electoral será con una encuesta que lo determine. Recordemos que hasta en el año 2000, en la elección de los Estados Unidos, con el problema que hubo en la Florida, hubo voto cruzado por Pat Buchanan, un candidato que ni siquiera estaba a la cabeza, como era el caso del señor George Bush frente a Al Gore, y aún así hubo confusión en los Estados Unidos. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros con 36 alternativas presidenciales y 38 partidos que están en esa cédula electoral? Y provecho para los miembros de mesa que van a tener que lidiar con ese tema. Sí. Bueno, hay una encuesta más que queremos revisar contigo, César. A ver, ponla, porfa. Dice: desaprueba la elección de José María Balcázar como presidente, hay un 75.7. Bueno, esto sin encuesta creería que era ya la sensación. Obvio, ¿no? Era bastante obvia la sensación. Bueno, ¿qué decir de cara no solo a la desaprobación, sino lo que va a significar que este señor llegue a 28 de julio? Definitivamente creo que el señor Balcázar es una nueva versión de Dina Boluarte que nunca supo capitalizar una aceptación
por lo menos creíble por parte de la población para efectos de gobernar con alguna legitimidad. Como sabemos, Gerí, más joven, más dinámico, trató de actuar, de sorprender un poco con ese dinamismo, ya sabemos cómo ha terminado, pero me temo que Balcázar no va a remontar y sin embargo también corre el riesgo de que su gabinete ministerial pueda no obtener los votos necesarios para ser investido, según lo manda la Constitución. Eso habrá que verlo pues al momento en que la señora Miralles, que no demuestra hasta ahora un talento político, todos le reconocen el talento económico, se acerque a las bancadas y pueda por lo menos cerrar ese respaldo hacia el gabinete ministerial, que es lo cual le permitiría al señor Balcázar gobernar hasta el 28 de julio. Bien, César, clarísimo. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.